Saludos de parte del Señor. Quien le habla es el evangelista Elías Álvarez y este es el Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y por la oportunidad de la vida, la oportunidad de la salvación en Cristo, la oportunidad de que no vivimos solos, de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin, de que sus promesas son sí, amén, y de que Él es fiel a lo que promete. El próximo sábado no voy a estar transmitiendo. Estamos, para la gloria de Dios, vamos a viajar a Chicago y vamos a estar el viernes, sábado y domingo predicando en una iglesia que está celebrando su segundo aniversario. El pastor de la iglesia es un pastor que tiene una trayectoria de siendo pastor muchos años, pero esta iglesia lleva 2 años de empezada. Así que esto va a ser en Chicago. Ahora mismo no me acuerdo bien el nombre de la iglesia. Después lo vamos a poner para que usted ore por eso. Y vamos a averiguar si ellos están transmitiendo para a ver si podemos transmitir o hacer una retransmisión después. Pero gracias a Dios vamos a estar allá y vamos a ser de mucha bendición. Es una iglesia que está renaciendo y tiene un mover profético. Tienen hambre y sed por conocer de la palabra y conocer para crecer en estas áreas de la profecía y en otras áreas, y vamos a impartir lo que Dios nos ha dado a nosotros. Así que gracias le damos a Dios por esto. Así que el próximo sábado no voy a estar transmitiendo, pero vamos a estar trabajando para el Señor. Seguido por la entrada a los caños, a los indios Warao, que tiene Bisley, está pautado para mediados del mes de marzo. Gracias a Dios conseguimos todo el dinero que necesitábamos y un poquito más, y gracias al Señor, ese poquito más es para poder completar para la gasolina y el aceite, porque la otra persona que iba a ir con ella, que iba a pagar la mitad del viaje, le vinieron unos contratiempos y con ese poquito más que Dios nos dio, podemos entonces pagar el viaje completo. Oré mucho por ellas, van a estar trabajando ya por ella. Ella, Biley, va a ir con unos ministerios adicionales y esperamos también que sea de mucha bendición. Estamos en esos toques finales de la casa misionera. Hay unas tablas que se están sacando para hacer las divisiones y hay unos goznes que se están trabajando para las ventanas y para las puertas, y estamos muy contentos porque hemos ganado esta batalla poco a poco. No hemos tardado tiempo, pero la hemos ganado y estamos viendo la victoria de Dios. Esta casa va a ser de bendición extraordinaria para la iglesia y para todos nosotros. Ese avance de la iglesia necesitamos que se dé. Seguimos en desiertos, estamos en la parte 9. Y habíamos hablado en la clase anterior de que Dios, cuando nos pone en desiertos, nos transforma, nos guía y nos lleva de la mano. Ahora, hay unas ofertas, hay una razón por la cual te pasa por el desierto. No es para dejarte en aflicción, no es para dejarte en el limbo, no es para dejarte en un momento de desasosiego, no es para eso, es para transformarte y para llevarte a. Le puedes llamar premio, le puedes llamar galardón, le puedes llamar regalía. Te quiere llevar a un lugar que vale más del precio que hayas pagado en el desierto, o vale más de lo que has rendido en el desierto, o vale más de todas las pertenencias y todo lo que has tenido. Excede todo eso. El premio que Dios te va a dar va por encima de lo que has vivido. Pablo, cuando escribe, en una de las cartas que le escribe a la iglesia, le dice a la iglesia, presentando de su postura en Dios, le dice: soy fariseo de fariseos. Y está hablando de su pedigrí, de su récord de vida. Hay gente que le importa mucho los títulos, hay gente que le importa mucho las posiciones, hay gente que le importa mucho a quién conoce, quién es el padrino. No, yo soy hijo del alcalde, del gobernador, se me abren puertas. Y Pablo le estaba diciendo a la iglesia: en todas estas cosas que yo estoy mencionando, que me puedo gloriar, no me glorío.
Pablo está diciendo, yo soy fariseo de fariseo. Yo estudié a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel, en ese tiempo histórico, era el exponente más espectacular y sabio que había en todo Israel. Al punto de que la Biblia establece que cuando matan a Jesús, Jesús resucita y se forma toda esta revuelta. Y los fariseos quieren detener ese avance de que están diciendo que Jesucristo resucitó y de que los apóstoles están haciendo eso. Se reúne ese concilio y después que están peleando a ver qué van a hacer, Gamaliel se levanta y dice unas palabras muy sabias. Y dice, hermano, a través de los años se han levantado personas que se hacen llamar el Cristo. Y empieza a mencionar a fulano, a fulano, a fulano. Todos estos duraron un corto tiempo y después cesaron. Y dice, si este movimiento no es de Dios, también le va a pasar lo mismo. Pero mucho cuidado, que no sea que esto es de Dios y nosotros nos estemos entremetiendo. Ese Gamaliel. Pablo dice, yo estudié a los pies de Gamaliel. Y empieza a explicar toda su postura en lo que es la grandeza de los israelitas y los fariseos. Y viene y dice, mas cuando conocí al Señor, todas estas cosas que el hombre llama excelentísimas, las tengo por basura. Y dice él, para ganar ese premio, ese galardón que me es prometido. Y quiero empezar con este pensamiento porque no hay nada en este mundo que se compare o se equipare al reino de los cielos. Entiéndalo tú o no lo entiendas. No hay nada en este mundo que se equipare a Dios. Estaba viendo en estos días una entrevista que le hicieron a un pastor que tiene 70 años. 70 años siendo pastor. El hombre empezó a los 19 años pastoreando. Y casi ya de 90. Le preguntan, ¿qué consejo tú le das a estos jóvenes ministros que se están levantando, a estos pastores ministros que se están levantando? ¿Qué consejo tú le das para que puedan tener éxito? Y el pastor mayor dice, esto que voy a decir va a sonar raro y va a sonar chocante. Dice, yo tengo títulos universitarios, yo tengo maestría y doctorado. Y yo le diría a esos jóvenes, no vayan al instituto a estudiar. La persona que lo está entrevistando con asombro y con una sonrisa como ¿qué tú estás diciendo? Le dice, ¿pero por qué? Y él le dice, mira, en Hechos, cuando Pedro y Juan estaban hablando y predicando el evangelio con poder, hablando con palabras, sabidurías de Dios, los hombres, los estudiosos de ese tiempo, se asombraban y decían, ¿cómo es posible que estos hombres que no tienen letra estén hablando con tal autoridad y con tal poder? Y el pastor viejo decía, no es los estudios ni los diplomas los que te van a llevar a tener una relación con Dios. Es el caminar con Él y conocerle a Él. Y él dice, el consejo que yo le doy a todos los jóvenes que se están levantando, lean la Biblia y oren. El que lo estaba entrevistando le decía, eso es todo. Y el pastor le dice, si tú lees la Biblia, conoces los caminos de Dios. Si tú oras, tú caminas con Él. Y él dice, mis hijos conocen mis caminos. ¿Por qué?
porque viven conmigo, porque caminan conmigo. Mis hijos conocen mis propósitos porque pasan tiempo y me escuchan y hablan conmigo. Lo mismo es la iglesia. Si tú lees la palabra, Dios se va a revelar a tu vida. Si tú oras, Dios te va a hablar a tu corazón. Y es esa realidad sobrenatural la que Dios quiere para todos nosotros. Yo voy a cumplir 50 años en noviembre. Toda mi vida he estado en la iglesia, toda mi vida he estado en los caminos del Señor. He visto hombres y mujeres de Dios levantarse con ministerios, algunos de ellos permanecer, otros de ellos caducar, otros de ellos fracasar. He visto muchas personas en la iglesia levantarse y Dios darle llamamientos y Dios darle dones, darle capacidades, y nos manejan mal y terminan fuera de la iglesia porque las expectativas que ellos tenían era gloria de hombre o gloria propia. Y en la edad que tengo, todos los que yo he visto que han permanecido firmes porque leen la Biblia y oran. Porque han tenido relación con Dios y no con los hombres. Yo quiero que busquen en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, por lo menos en la Reina Valera, 1960, en el encabezado te dice la fe. Hay otras Biblias que puede ser que te digan los héroes de la fe. Yo no estoy de acuerdo con que se le llamen héroes de la fe. Y le voy a decir por qué. Porque quizás en algún momento dado, en un momento dado histórico, un héroe es una persona que salvaba el día. Un policía que sacaba a una persona de un carro que se estaba quemando, o un policía que ayuda a una persona en un accidente, o un bombero que saca a alguien de entre medio de las flamas, o quizás en el momento de la guerra, Segunda Guerra y Primera Guerra Mundial y otras guerras que han habido, ha habido una persona que ha salvado un pelotón y se le llama héroe. El problema de hoy, la palabra héroe, al día de hoy, se puede tomar con varias definiciones. Hay una definición que a mí no me agrada y es específicamente la definición de lo que es el mundo Marvel y el mundo DC, de los cómics. Y es que el héroe nace con unas cualidades que más nadie tiene, con unas capacidades que más nadie tiene. Hay unos que vuelan, hay otros que se desaparecen, hay otros que están hechos de piedra, hay otros que se convierten en antorchas, hay otros que pueden trascender dimensiones, hay otros que supuestamente son unos dioses, y cada uno de ellos tiene unas especialidades, y si tú no naces con ellas, tú nunca logras lo que ellos lograron. Por lo tanto, no puedo mirar este capítulo y decir los héroes de la fe, porque, y esto dicho del rabino Daniel Lapin, que es un rabino judío cristiano, hebreo, su papá es rabino también. Él dice que en el Antiguo Testamento la palabra héroe no aparece, sino que aparece ejemplos a seguir. Y a mí me gusta más esa palabra, porque ejemplos a seguir significa que nosotros también lo podemos hacer. No porque esté en nuestras fuerzas, sino porque Dios usa a todo aquel que le busca. Y bajo esa definición de héroe, yo quiero empezar a leer, no voy a leer desde el principio, voy a leer desde el verso 8. Porque este capítulo te da a conocer
que todas estas personas que son ejemplos a seguir, hombres y mujeres que vencieron por la fe, pasaron por desiertos, pasaron por situaciones, por vicisitudes, por hambre, por enfermedades, por persecución, por cárceles, y vencieron. Yo quiero leerlo porque a veces nosotros en nuestro diario vivir, ahogados en problemas, ahogados en situaciones, ahogados en falta de, ahogados en desesperación, sin querer perdemos el enfoque. Sin querer cambiamos la vista y miramos a los problemas. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho eso? ¿Cuántos? Y si vamos a poner un ejemplo bíblico, Pedro le dice a Jesús que viene caminando sobre las aguas: si eres tú, manda que yo camine por encima de las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro empezó a caminar por encima de las aguas y estaba mirando a Jesús. Y mientras estaba mirando a Jesús no había problema. Pero de momento los vientos, la mar, le llamaron la atención y él miró hacia eso. Quitó la vista de Jesús. Y cuando quitó la vista de Jesús se empezó a hundir. Cuando se piensa hundir, clama a Jesús. Dice la Biblia que Jesús se llega a él, lo agarró de la mano. Había explicado esto. Lo agarró de la mano. Así. No así. Así. Que si Pedro se suelta, Jesús lo tiene. Lo agarró de la mano, lo levantó y los dos, caminando por encima de las aguas, entraron al bote. Yo siempre he escuchado mucho esto en las iglesias. Pedro falló, ¿viste? Quitó la mirada de Jesús y falló. Yo no hago eso. Yo vengo a decirte que todos somos Pedro. Todos en algún momento vamos a quitar la mirada de Jesús. La historia no es que fallaste porque la quitaste. La historia es que cuando la quitaste, Dios sigue estando presente. La historia es que cuando se te van las fuerzas y ves la tempestad y ves los problemas, el Señor Jesucristo sigue estando delante de ti. Y la historia te dice: clama a Él y Él te responderá. El problema no es que quiten la mirada de Jesús. No es ese. El problema es que no clames a Él. ¿Y por qué yo digo esto? Porque todos nosotros en un punto dado flaqueamos. Si no, búsquese Mateo 25, que habla acerca de las 10 vírgenes. 5 eran sabias, 5 no eran sabias, eran insensatas, pero todas se durmieron. Y este pasaje Jesús lo está diciendo porque Jesús está diciendo: las 10 vírgenes representan la iglesia. Y aunque hay sabias y necias, todas se durmieron. ¿Quién despierta a las vírgenes? El amigo del novio, clamando en alta voz a medianoche: allá viene el novio. El Espíritu de Dios nos despierta cuando estamos dormidos. Gloria al nombre de Dios por esto. El Espíritu de Dios vela por nosotros cuando nosotros no tenemos fuerza. El Espíritu de Dios está presente aún cuando nos dormimos y vela por la iglesia. Y el Espíritu de Dios levanta a la iglesia y le dice: despierta. Hay un pasaje que dice: despierta tú que duermes, y te nombrará Cristo. Pedro clama a Jesús y Jesús lo agarra de la mano. Y Pedro no vuelve a cometer el mismo error. Tenemos que pasar por las experiencias, tenemos que pasar por los desiertos, tenemos que conocerlo a Él. Eso dice Hebreos capítulo 11, verso 8, dice: por la fe, siendo llamado, obedeció. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida,
como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dios manda a Abraham a vivir en un sitio que no le pertenece a Abraham. Y Abraham, vivir en la tierra prometida fue su desierto, porque no se le iban a entregar todavía. Mira lo que dice el próximo. Aquí es que viene la promesa. Y los ojos puestos en dónde. Dice el 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham sale de Ur de los Caldeos, pasa por las vicisitudes, no esperando cosas de hombre, sino esperando las cosas que son de Dios. Abraham está esperando lo que a nosotros se nos promete: cielo nuevo, tierra nueva y una ciudad celestial. Tenía los ojos puestos en Dios. No en los moradores de Canaán, no en la gente que lo iba a perseguir. Tenía los ojos puestos en Dios. Dice el 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Deténgase en un momento ahí. Y estamos hablando desde Moisés, desde Abraham hasta Moisés. Esa gente que murió en el desierto. Aquí yo le voy a tocar la teología a algunas personas. Esa gente que murieron en el desierto, que no pudieron entrar a la tierra prometida, que aunque Abraham caminó por ella, pero no le pertenecía. Isaac, Jacob, no le pertenecía. Estas personas, dice la Biblia, que esperaban algo mejor. Una ciudad celestial. Yo quiero que tú veas el ejemplo de ellos y yo quiero que tú veas la actitud de ellos. Haciendo la voluntad de Dios, Dios prometiéndole unas cosas terrenales, ellos ponían por encima de la terrenal la celestial. Una ciudad. Hermano y hermana que me escucha, ¿cuál es tu norte y en qué tú tienes fijada tu recompensa? ¿En una casa terrenal? ¿En carros? ¿En negocio? ¿En qué? ¿En qué? Si seguimos el ejemplo bíblico, nuestra esperanza está puesta en la ciudad celestial. Y si usted viene y escucha esto y dice: ay Señor, ay Dios mío, yo te digo, no te preocupes. Si te pasó como le pasó a Pedro, que quitó la mirada de Jesús y la puso sobre las tormentas, regresa tu mirada a Cristo y clama a Él. Regrésala. Si te pasó como las vírgenes que se quedaron con un sueño, todas cabecearon, todas se durmieron. Y el Espíritu Santo de hoy te levanta. Arréglate. Mira la lámpara que tenga aceite y sigue esperándolo. Tu recompensa viene. Tu recompensa viene. Y dice la Biblia
Seguimos leyendo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te serán llamadas descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y aquí usted va a ver esto una y otra vez. Todas estas personas del Antiguo Testamento tenían su mirada puesta en algo celestial. No quiero señalar una cosa ni otra, pero quiero hablar lo que dice la Biblia. A los hijos de Israel, a Abraham se le promete la tierra prometida, pero por encima una tierra mejor. A los hijos de Israel se le dice, te vamos a sacar de Egipto y te vamos a entrar a la tierra prometida para que la gobiernes, para que la vivas y la gobiernes y seas una nación. Pero ellos estaban esperando algo mejor. ¿Estamos nosotros esperando algo mejor? Si Dios me da casa, carro, negocio, dinero, esposo, hijo, ¿estamos esperando algo mejor? Porque si nosotros decimos que Dios nos pasa por el desierto para que Dios nos bendiga aquí y lo dejamos ahí y no hablamos de lo que está en el cielo, no estamos esperando algo mejor. Y aquí voy a ser un poco fuerte con lo que voy a decir. Si tú anhelas las riquezas de los impíos, no conoces el tesoro del cielo. Y usted va a decir, cuidado, porque dice la Biblia, Antiguo Testamento, que yo te daré las riquezas del impío y se las daré al justo. Y yo le digo, ¿y no te has enterado que esa promesa fue para Israel? ¿Y no te has enterado que para el día de hoy Israel tiene una capacidad de dinero multimillonaria o multibillonaria? Que Israel es uno de los países que tiene casi el monopolio de lo que son la protección en las redes y lo que es descubrimientos acerca de un sinnúmero de cosas que tienen que ver con computadoras. No lo sabía. ¿No sabías que eso Dios lo cumplió? Y aún cumpliéndolo, Israel espera algo mejor. Espera al Mesías. A lo que tú y yo ya conocemos y entendemos. ¿Qué cosa de este planeta tiene el mismo valor que Jesucristo? Ellos esperan al Mesías y con ansias extremas de que Él se aparezca, y ya nosotros lo tenemos. Sigo leyendo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre,
para que el que destruía a los primogénitos no los tocasen a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará cuando, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, sino como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos. Y yo quiero hacer una pausa aquí. Yo soy uno de los que creen que el libro de Hebreo no se ha acabado, el capítulo 11 de Hebreo no se ha acabado de escribir. Soy uno de los que creo que no se ha acabado de escribir. Porque yo voy a mencionar nombres y faltan nombres ahí. Si usted pensaba que las luchas que ustedes tienen son terribles, yo le puedo decir, bienvenido al club. Bienvenido al club donde muchos han padecido y han vencido. Vence tú también. Lo que yo voy a leer, si usted se puede identificar con alguno de ellos, identifíquese, porque ellos vencieron. Dice el 33, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azote, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos en prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de piel de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno de ellos. Errando por los desiertos, por los montes, por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante de la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué no recibieron lo prometido? La belleza del evangelio. Dice el 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La misma ciudad que estaba esperando a Abraham para que se le fuera dada, es la misma ciudad que nosotros esperamos. La misma redención, dice la Biblia en 1 Corintios 15, así como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, así nosotros resucitaremos con un cuerpo glorificado. Y dice la palabra que con voz de trompeta, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo Jesucristo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué significa esto? Que en ese momento todos nosotros, Abraham, Isaac, Jacob, Jefté, Sansón, Débora, Ezequiel, David, Jeremías, resucitaremos a la misma vez con cuerpos glorificados y todos tendremos la recompensa a la misma vez. Aquí dice la Biblia, vencieron, mas Dios no le ha dado todavía el galardón. ¿Por qué? Porque ellos están esperando en ti y en mí para que venzamos. Porque ellos no heredan solo, ellos heredan con nosotros. Y aquí doy una enseñanza que le ha tocado otras veces y Jesús le enseña. En el cuerpo de Cristo no se camina solo. Jesús le dijo a los discípulos y les prohibió irse solos.
Dijo, de dos en dos. Hermano y hermana que me escucha, si a ti te han enseñado a que tú peleas la batalla solo, Jesucristo dijo, si tú quieres que Dios escuche tu clamor, escuche tu petición, ponte de acuerdo con otro. Y lo que pidieras al Padre, Dios te lo va a dar. Jesucristo dijo, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. La postura y el andamiaje del reino de los cielos es no solo, sino en pares caminando hacia Dios. Por eso es que cuando Jesucristo los envió a los 70, los envió de dos en dos. Por eso es que cuando Dios hace el matrimonio, hace hombre y mujer. Dos son uno. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe las cartas, dice, grande es el misterio del matrimonio. Y esto lo digo no por los hombres, sino por Jesús y la iglesia. De que lo que Dios dijo, que el hombre y la mujer se juntarán y serán una sola carne, así nosotros también, iglesia Jesucristo o Jesucristo iglesia, se unen y son una sola carne. Por lo tanto, ¿por qué hay fracaso en el pueblo de Cristo? Porque andan solo. No siguen las enseñanzas de Jesucristo. No siguen las enseñanzas de Yeshua HaMashiach. Y queremos, escuche bien, queremos vivir como vivía la gente en el Antiguo Testamento. Y esto es una de las cosas que yo empecé a enseñar cuando empezamos la serie de Biblia 101. Antiguo Testamento, Dios levantaba a uno. Porque ese uno era sombra de Jesucristo. ¿Por qué no levantaba a dos? Porque Jesucristo es uno, no dos. Y como era sombra, tenía que levantar uno. Un Moisés, un Adán, un Enoc, un Noé, un David, un Samuel, un Isaías, un Jeremías, uno. Y para los que son teólogos, hubieron pocos momentos en la historia de Israel donde hubieron dos profetas significativos escribiendo a la misma vez y no vivían en el mismo lugar. Cada uno estaba atendiendo un área de Israel completamente diferente. Dios no los ponía a caminar juntos. Cuando Dios le dice a Moisés, vas a poner un sumo sacerdote, uno, no dos, porque Jesucristo es uno. Cuando Jesucristo nace, se cumple esta figura que es sombra que se viene mostrando desde el Antiguo Testamento. Nace Cristo, se cumple el uno, unigénito Hijo de Dios, Juan 3:16. Ese Hijo viene a explicar la relación que Él tiene con el Padre, que la relación que Él tiene con el Padre es uno. Cuando ese Hijo empieza a predicar, dice, y ustedes van a ser uno conmigo. No presenta que Cristo está trabajando por una esquina, haciendo unas cosas, y la iglesia está haciendo otra. Presenta que somos uno. Por lo tanto, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, como usted lo quiera poner en dos puntos teológicos. Hay una teología que dice que cuando Cristo celebra la Santa Cena, ahí nace la iglesia. Hay otras personas, otros teólogos que dicen que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y le entierran la espada,
sale sangre y agua y ahí nace la iglesia. Cualquiera de los dos puntos, la iglesia nace. De la misma manera que Adán, siendo uno, Dios le saca a Eva de adentro. Eva no sale fuera de Adán. A Adán le sacan una costilla, que es la única costilla que el cuerpo vuelve a regenerar, y le cierran la carne, y cuando se la presentan, Adán se da cuenta que ella es sangre de mi sangre y hueso de mi hueso. Por lo tanto, no es que Eva es otra cosa, sino que salió de él. No es que la iglesia sea otra cosa, sino que salió de él. Por lo tanto, él está explicando a la iglesia, ya ustedes salieron de mí, nosotros somos dos en uno. Porque dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Porque Jesucristo dejó al Padre y se unió a la iglesia y somos uno en él. Nosotros representamos a Cristo y a la iglesia. Ahora son dos. Por eso Jesús envía a los discípulos de dos en dos. Ya no es como el Antiguo Testamento que envía a uno. Y podrán los teólogos decirme lo que quieran decirme. Jesucristo dijo, no vayan solos. Ahora mismo, yo tengo un viaje para Chicago. La persona que me recibe en Chicago se llama Misael. Desde hace años Dios me lo puso como un hermano de armas al lado mío. Yo no corro solo. Y yo sé que varias personas van a decir, sí, pero no corro solo. Sigue las enseñanzas de Jesús. Y si se te hace difícil, vuelve otra vez a la palabra y léelas. Seguimos leyendo. El 37 dice, ya terminamos de leer el 40. Y el punto que quiero poner es este. El 39 dice, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ahora te voy a hablar de lo sobrenatural. Porque cuando te lea el versículo de Hebreos 12, es sobrenatural. Te voy a hablar de la realidad que tienes en Cristo, no en los hombres. Te voy a hablar de esa unidad de iglesia y Jesús, no de la iglesia carnal, sino la iglesia espiritual. Mire lo que dice Hebreos 12:1. Ahora quiero aclarar que cuando la Biblia fue escrita como una carta corrida. Nosotros, después de varios siglos atrás, se empezó a dividir en capítulos y versículos para que fuera más fácil conseguir las citas de cada una de las cartas. Cuando Hebreo fue escrito continuo. Cuando yo estoy leyendo el 40, capítulo 11, verso 40, el que escribe sin hacer pausas y sigue hacia el 12 sin pausa. Mire lo que dice el 12. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos. ¿Cuáles son los testigos que está hablando? Los que está mencionando en Hebreos 11. Dice, nosotros tenemos una nube que nos rodea y son testigos. Y dicen, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay otras versiones que dicen que estos testigos están ahí echándote porras. O sea, diciéndote, nosotros vencimos, ustedes también van a vencer. Porque a ellos les interesa que nosotros podamos vencer. Por lo que leímos en el 39 y el 40. Porque a ellos
no se le ha dado todavía lo prometido porque están esperando de que nosotros venzamos. Y yo quiero que usted entienda el peso porque mucha gente no lo ve así. Pero esto es lo que está diciendo el versículo. Abraham está esperando que tú venzas. Isaac está esperando que tú venzas. Jacob. Y los que mencionamos están esperando que tú venzas. Está esperando que venza el pueblo de Israel. Está esperando que la iglesia venza. ¿O tú pensabas que las victorias tuyas eran solas? ¿O tú pensabas meramente de lo que te estaba pasando a ti no era consecuente ni se unía como un eslabón a los del Antiguo Testamento? Dice la Biblia, nosotros somos uno en Él. Un Dios, un Padre, un Hijo, un Espíritu, una iglesia, un bautismo, un Salvador. Si usted me va a hablar del Antiguo Testamento, no me hable despectivamente como que ellos están allá y yo no tengo nada que ver con ellos y yo estoy acá. Yo estoy escribiendo otra historia. No, mi hermano. La historia de nosotros se une a la historia de todos los del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento trabajó en lo que era la sombra de lo que iba a devenir y nosotros estamos en el cumplimiento del original. Corramos la carrera con fe, con fervor y con entusiasmo. Vamos para Efesios capítulo 2, si no me equivoco, Efesios capítulo 2. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Sí, Efesios capítulo 2. Y esto es lo que le dice Pablo a la iglesia. Porque cuando yo hablo este tema con muchas iglesias lo ignoran completamente, no lo saben. No se le habla de esto. Está escrito. Dice el libro de Efesios, capítulo 2, el 18. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros. ¿Qué te está diciendo? Por medio de Él, los judíos y los gentiles tenemos la misma entrada al Padre. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué te está diciendo? Nosotros no somos extranjeros a todas estas personas que a Adán, a Enoc, a Noé, nosotros somos extranjeros a ellos. Ya nosotros somos uno con ellos. Somos parte de la familia. Si usted no se había visto parte de la familia, gócese en el Señor que usted es parte de la familia. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Mire lo que dice, no dice edificando, dice edificados, como que nosotros somos parte de la edificación. Dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Yo quiero que usted vea algo y no lo vea del punto de vista terrenal ni carnal. Véalo en el punto de vista eterno de Dios y los propósitos eternos de Dios. ¿Por qué? Porque el santuario que Moisés hizo era terrenal y era una maqueta, un modelo del original. Porque el santuario que Israel quiere volver a construir, y hay unos preparativos ya que quiere volver a construir, es terrenal. Mas Jesucristo, cuando muere, derrama su sangre en el santuario celestial, no en el terrenal. Y yo quiero que usted entienda que nosotros vamos a vivir eternamente con Él en la realidad eterna y el mundo es perecedero. Y aquí te está diciendo, se está edificando y el material somos nosotros. El fundamento sobre los apóstoles, profetas, porque Jesucristo es la piedra principal. ¿De qué me está hablando? De la nueva Jerusalén. Si usted va a Apocalipsis, se va a dar cuenta que cada uno de los fundamentos de la ciudad celestial
fundamentos son 12 y tiene cada uno el nombre de un apóstol. Y encima del apóstol, piedras preciosas que forman parte de la construcción. Y aquí te está diciendo, el material que se usa para esa ciudad somos nosotros. Qué interesante que el material somos nosotros y nosotros estamos esperando una ciudad celestial. Si puedes entender y el Espíritu Santo te puede abrir el entendimiento. Si el material de la ciudad celestial somos nosotros, ahora puedes entender por qué Jesús dice, ámense los unos a los otros. Porque una cosa somos nosotros y un mismo templo Dios está construyendo con nosotros. Mis hermanos en la fe son parte de lo que yo soy. Y Jeremías y Ezequiel es parte de lo que yo soy y de lo que usted es. Dice que es un edificio santo, un templo santo al Señor. Y dice el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nada se compara al galardón que Dios nos va a dar. Cuando usted y yo lleguemos al cielo, usted va a ver todo el sufrimiento, todas las situaciones malas, enfermedades y malos ratos que usted ha pasado por aquí, usted lo va a ver tan mínimos y tan insignificantes conforme al galardón que nos van a dar a nosotros. Y esto lo presentan los apóstoles y lo presenta Jesús. Nosotros vivimos la realidad de Dios. Por lo tanto, comparto esto, lo he compartido otras veces y vuelvo y lo comparto. Hay gente que quieren ver milagros. Hay gente que quieren ver señales. Hay gente que dicen, se me saciaría la curiosidad si yo veo un cojo salirle el pie. Si yo veo un enfermo sanarse frente a mí. Si yo veo a un hombre resucitar, una mujer resucitar, me saciaría. Como si eso fuera lo mayor que existe. Y la Biblia establece que lo mayor, lo más espectacular y grande que se celebra en el cielo es cuando un hombre o una mujer recibe a Cristo y nace de nuevo. Y yo creo que a veces la iglesia ha perdido la perspectiva de esto. Cuando usted va a una iglesia y se congrega, todos los hermanos que están allí, es el milagro más grande que usted haya visto. Hombres en carne con espíritu celestial. Hombres en carne con una creación divina de Dios. Y todos ellos en un solo lugar, adorando y bendiciendo a Dios. Jesús una vez envió a los 70 y ellos se gozaron porque cuando venían por el camino venían gozándose y alegrándose y le decían al Señor, los demonios se nos sujetan. Los enfermos son sanos. Y Jesús le habla de la realidad del cielo y le dice, no te goces porque los demonios se sujetan y porque los enfermos se sanan. Gózate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ay, santo Dios. Un día se va a abrir el cielo. Y ese Cristo de la gloria va a aparecer en las nubes. Y todo ojo le va a ver. Y nosotros vamos a subir en las nubes a vivir con Él. Ese día no hay vuelta atrás. Ese día se acabó todo. Ese día, lo prometido
que no lo vemos, lo veremos. Como dice Juan, conoceremos y seremos tal como Él es. Como dice Pablo en 1 Corintios 11, ahora vemos como espejo, pero cuando Él se revele, conoceremos como fuimos conocidos. Hermano y hermana, si estos hombres de Hebreo, estos hombres y mujeres vencieron, vence tú también. Añádete al grupo de hombres y mujeres que dan ejemplo a seguir. Porque no es en vano esta carrera. Esta carrera tiene recompensa. ¿Y qué recompensas preciosas? Le pido a Dios que a través de tu espíritu te revele. Le pido a Dios que te dé un espíritu de oración, que te dé un espíritu de escudriñar las Escrituras, de que en ti se levante un querer como el hacer para conocer más de Él. Con esta clase termino la parte de desiertos. Y yo espero que esto sea de bendición para poder reenfocarte a Jesucristo. Reenfocarte a Él. Y quiero terminar leyendo el próximo verso de Hebreos 12, que sería el verso 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A Él sea la gloria. Vence. Despiértate tú que duermes. Vence. Pelea la buena batalla de la fe. Peléala, porque somos muchos los que estamos peleando la buena batalla de la fe. Acuérdate, somos uno en Cristo. Y las cargas se comparten. Porque al ser uno, si a ti te duele algo, a mí me duele. Si a ti algo te da gozo, a mí me da gozo. Si algo a ti te da pena, a mí me da pena. Si en algo se reprende, nos ayudamos. Si en algo hay debilidad, ayudamos a fortalecerlo. Si en algo alguien es abatido, lo cubrimos y lo sanamos hasta que esté bien. El cuerpo de Cristo uno es, y la iglesia uno con Jesús es, así como Jesús es con el Padre, una sola cosa. Que la paz de Dios sea contigo y que el Espíritu de Dios sea en ti y en tu familia, haciendo la obra perfecta. Nos vemos el lunes que viene, Dios mediante.